Hola, buenas tardes, a nombre del IAB Perú. Un gusto tenerlos ahora esta tarde para compartir algo tan importante a inicios de año, que son las tendencias publicitarias digitales. Para este efecto hemos invitado a Juan Isaza, porque ya además es antiguo conocido nuestro, ha participado en varios de nuestros webinars, y Juan es Global Strategy Partner en DDB Worldwide. Ha trabajado en proyectos regionales y globales para importantes marcas como Volkswagen, McDonald's, Telefónica, BBVA, etcétera. Tiene amplia experiencia en planificación estratégica, en estrategia de contenidos, detección de tendencias en redes sociales, y claramente en comunicaciones tanto tradicionales como digitales. Y es un apasionado además en convertir estas observaciones culturales en oportunidades en diferentes contextos. Y él tiene año a año el desarrollo del tema de tendencias. Y dado eso es que lo hemos invitado, es un invitado para nosotros de lujo. Así que nada, a ver Juan, si te nos sumas y comenzamos esta presentación en estas alturas del año, que es re bienvenida. Pues muchísimas gracias, la verdad que un placer y un honor estar aquí compartiendo con esta comunidad el tema de las tendencias. Voy a compartirles pantalla, si me dan Sí, dale. acceso, y ahí comenzamos. Te dejo y más bien que nos vayan dejando en el chat sus preguntas para que al final podamos tener una conversa y pueda trasladarte esas y otras preguntas. ¿Dale? Claro que sí, perfecto. Ahí confírmame que ven la pantalla. Sí, perfecto, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces nada, vamos a hablar de tendencias 2025. Algunos y algunas de ustedes probablemente sepan, este es un reporte que yo publico cada año en la primera semana de enero. Y lo que vamos a ver hoy, pues es de alguna manera una síntesis, algunos elementos que me parecieron importantes de ese reporte. De todas maneras, los invito y las invito a que lo consulten. Está en juanisasa.com. Ahí pueden descargarse todo el reporte y poder leer con más detalle. Hay muchos más ejemplos. Aquí vamos a pasar de una manera muy rápida por las tendencias. Pero bueno, quiero que sea más como una provocación para que a partir de aquí empecemos un diálogo y adelante al final, pues comentarios, ejemplos que se detonen a partir de estas tendencias, también controversia y lo que sintamos que pueda ser interesante como parte del ejercicio de pensar qué nos depara este 2025. Empiezo haciendo una breve mención de las 8 tendencias. Estas son las 8 tendencias de este año. Aquí las voy a mencionar de manera muy rápida y luego pues vamos una por una. La primera se llama Mundo Hostil, pues creo que ya no hay mucho que explicar cuando estamos viendo en las noticias cada minuto un tema más complejo y cada momento pues nos sentimos más frustrados de un mundo pues tan difícil y con tanta agresividad, tantas fronteras, ¿no? Particularmente pues en este momento, justamente en este nuevo año. La segunda se llama Dame Seguridad y es un poco esa respuesta del consumidor y del ciudadano que se siente en este mundo tan hostil, pues quiere buscar espacios de seguridad. Nadie pone atención, tiene que ver con un mundo en el cual no lo pensemos solamente como un tema de engagement de redes sociales o engagement de... Es mucho más complejo que eso, es de alguna manera un mundo en el que nos estamos desenganchando de todo, ¿no? Hay un disengagement con el mundo, con la vida, con las posibilidades y eso es muy, muy interesante de entender, ¿no? Luego tenemos el real verso, que es un poco como, así como en algún momento nos obsesionamos a hablar del metaverso, pues pareciera que ese mundo real hoy es ese metaverso y ahí empezamos. Hace muchos años estamos hablando de las relaciones entre los mundos digitales y físicos que se complementan, que es imposible trazar la línea, todo esto, pero ahora estamos viendo como un resurgir del mundo real que es muy interesante. La quinta se llama mundo caleidoscópico, un mundo en el cual las cosas son imposibles de definir, imposibles de categorizar. Es como un caleidoscopio, es imposible tener una imagen nítida, todo el tiempo se está moviendo la imagen y no podemos definir las cosas. Vamos a hablar de eso y vamos a ver algunos ejemplos como lo estamos viendo en nuestra vida hoy. La número 6 se llama furia de testosterona, que es fue difícil ponerle el nombre a esta tendencia
porque en realidad lo que busca expresar es que hay una tensión entre los géneros y es algo que lo estamos viendo muy marcado desde lo político, pero que también nos está tocando otros espacios de la vida. Microfelicidad, ya como un tono un poco más positivo, terminamos con dos un poco más positivas. Microfelicidad habla de cómo estamos redefiniendo lo que significa ser feliz, ¿no? Para nosotros. Eh, y viene la número 8, que es pura naturaleza, que es como la naturaleza de alguna manera está viviendo un momento de rebranding y nos está mostrando una nueva cara, de una manera diferente de aproximarnos a esa naturaleza y la mediación será a través de, o el concepto que guía esta conexión con la naturaleza es la fascinación. Y vamos a hablar eso, pues, obviamente con mucho más detalle. Entonces, bueno, mundo hostil, pues, ¿qué podemos decir? Pues estamos en un mundo tan complejo donde cada día hay un anuncio, donde cada día hay un rechazo, cada día hay ¿no? un tema más agresivo, ¿no? Más agresividad, que se responde con agresividad y con insultos y tal. Eh, el Foro Económico Mundial, y esto es un dato que me parece importante, el Foro Económico Mundial por primera vez en su historia identificó, ellos hacen una encuesta con todos sus miembros cada año y lo que hacen los miembros es que establecen cuál creen que es el riesgo más grande, hacen como un ranking de los riesgos más grandes que enfrenta el mundo. Y por primera vez este año, el riesgo número uno han dicho que es una guerra entre estados. Y si yo les digo eso, ustedes me pueden decir, pero guerra en el mundo, pues tenemos Ucrania, tenemos lo de Israel. No, esos son más invasiones, esos son conflictos donde pues un Estado ha ido a invadir el territorio de otro. Estamos hablando de guerras entre estados, es algo que hace muchos años no vemos, o por lo menos a este nivel, y es que un estado le declare la guerra a otro y que a partir de ese momento pues empiece una confrontación bélica. ¿Dónde terminarán las guerra comercial y dónde empezará la guerra bélica? Es una cosa que no sabemos, pero las dos son mundo hostil, las dos se refieren a ese mundo de hostilidad. Vamos a entender primero de dónde viene esta hostilidad, ¿no? Lo primero que me parece importante entender es por qué de un momento a otro venimos hablando de la polarización y venimos hablando de un mundo polarizado, difícil, de un mundo de extremos y de alguna manera ahora nos encontramos con un mundo tan hostil. Bueno, lo primero que hay que decir es que el año pasado, como muchos y muchas de ustedes recordarán, fue el año en la historia de la humanidad en que más personas fueron a las urnas en el mundo. Y lo que ven ahí son algunos de los principales países que fueron a las urnas en la gráfica de la derecha. Y aquellos a los que ven con una X son aquellos países en los cuales ganó la oposición. Es decir, el gobierno o fue derrotado o la mayoría del parlamento lo ganó la oposición. Casos como el de Sudáfrica es impresionante. Desde el apartheid es la primera vez que no hay mayorías en el Congreso. Vemos el caso de Francia, como la anticipación de las elecciones pues jugó en contra y terminó pues teniendo que ceder mucho territorio el presidente. Vemos cómo en el Reino Unido después de 14 años se movió hacia la izquierda, después de 14 años de gobierno de la derecha. Vemos cómo Estados Unidos se movió a la derecha después de 4 años de gobierno de la izquierda. Y así de alguna manera, si vamos viendo en Corea del Sur, pues ya vemos lo que está pasando, que el presidente terminó imputado. Una cantidad de países donde en realidad quien ganó las elecciones pues fue la oposición. ¿Y por qué pasó eso? Por lo que vemos en la gráfica a la izquierda, ¿no? Ya estábamos viendo que la gente decía, la situación económica en mi país es mala, un 64%, y la democracia no estaba funcionando en mi país. Un 54% de la gente decía, la democracia no funciona en mi país. Con lo cual, esto ya es lo que nos cocina, digamos, este mundo tan hostil, ¿no? Estamos en un mundo en el cual la oposición gana las elecciones y entonces, pues, es el momento en el cual, pues, hay más confrontación, ¿no? De repente hay que negociar con grupos extremistas para poder tener un gobierno en muchos países europeos, por ejemplo, y entonces también eso se vuelve muy importante. Ahora, ¿cuál es el otro componente importante? El nacionalismo. El tema de los nacionalismos, pues es muy fuerte, ¿no? Este es un estudio de Ipsos que a mí me llama mucho la atención, porque aquí lo que ustedes ven es en el eje de la Y, es la gente que dice, a mí me hubiera gustado crecer en el país en el que crecieron mis padres, ¿no? Nostalgia.
Y en el eje de la X estoy de acuerdo con que mi país eh, ya no es, me gustaría que mi país fuera como antes, ¿no? Como era antes. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto nos genera un concepto que llamamos el nacionalismo nostálgico, ¿no? Nacionalismo más nostalgia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si ustedes se dan cuenta ahí, pues en el eje, perdón, en el cuadrante, arriba a la derecha, pues están la mayoría de los países, o digamos a la derecha y arriba, pues están casi todos los países del mundo, con lo cual esto es un fenómeno, pues que estamos viendo en todos lados, ¿no? Esta nacionalismo más nostalgia. ¿Y qué pasa cuando hay nacionalismo más nostalgia? Pues que el país no era lo que era antes, esa sensación de que no era antes. ¿Y por qué no es igual a como era antes? Por dos cosas, porque hay unos países que están aprovechándose de nosotros y porque se nos metió aquí una cantidad de gente que no pertenece, que viene de otro lado, que no son como nosotros, ¿no? Entonces ahí está la fórmula perfecta para este otro gráfico que nos explica pues de qué estamos hablando, ¿no? Esto es una encuesta del New York Times de este mismo año, de enero de este mismo año, eh, y el 81% de la gente pues está de acuerdo en que se incrementen los aranceles a los productos chinos y mexicanos. Ahí está clarísimo porque no vamos a hacer que ellos se aprovechen de nosotros. Ahí está claramente el nacionalismo. Y el segundo, pues el 80% de la gente está de acuerdo en que se lance la más grande operación de deportación en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hay que sacar a los que se nos metieron aquí, ¿no? Básicamente ahí están los dos temas clave que componen básicamente lo que hoy conocemos como este mundo tan hostil. ¿Y qué pasa? ¿Y esto cómo influye al consumidor? ¿Esto en qué afecta a la gente? ¿Cómo impacta a la gente? Pues básicamente surge un tema que muchos han llamado The Age of Selfishness, es decir, la era del egoísmo, ¿no? Y es básicamente este 2025 yo me tengo que poner primero, ¿no? Este año del 2025 tengo que ser egoísta porque tengo que ponerme yo primero, tengo que pensar primero en mí. Esa es la consecuencia que baja al ciudadano. Ahora, ¿qué hacen las marcas con respecto a esto? ¿Qué pueden hacer las marcas? Pues en primer lugar, pues evidentemente si es un año en el que la gente va a estar fundamentalmente mirándose a sí misma, buscando protegerse su familia, su entorno, pensar primero en ellos, pues es un poco lo que está pasando con USAID, esta noticia que veíamos este fin de semana, que Estados Unidos pues decide acabar con USAID, que es básicamente la ayuda humanitaria en el mundo, porque es que, pues eso, porque el 2025 es the age of selfishness y yo tengo que pensar primero en mí, no me voy a poner a regalar ni a donar ni a ayudar. Entonces, ahí hay dos cosas que pueden hacer las marcas. La primera es, pues evidentemente depende de la marca, depende de la categoría, depende de muchas cosas, de la promesa de marca, de cómo esté construida la marca, pero de repente la marca sí puede decirle a la gente, bueno, yo voy a ayudar a que te des gusto, ¿no? Que pienses en ti y tal, no a través de la marca, pero también la marca puede decir, es momento de ayudar, es momento de entender que no estás solo, es momento de pensar colectivamente, socialmente. Entonces, ahí esos dos opciones tienen las marcas y pues según las circunstancias y demás, pero existe la oportunidad de mirar, digamos, de alguna manera la tendencia con dos perspectivas. Bueno, la segunda se llama Dama de Seguridad y aquí hay un tema que a mí me parece muy significativo y es lo que vimos en la elección presidencial en Estados Unidos y es que pues Trump estaba todo el tiempo diciendo que los niveles de inseguridad pues habían crecido, que el país estaba en momentos muy difíciles en temas de seguridad. Y cuando le mostraban las cifras, la realidad es que las cifras mostraban lo contrario, es decir, el país no estaba incrementando sus niveles de inseguridad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que hay un ciudadano inseguro, básicamente con una sensación de inseguridad aprendida, ¿no? O imaginada, pero que existe, pero que es real, ¿no? Y eso viene de varios componentes. Uno, esta sensación de que hay países que están haciendo el trabajo de seguridad mejor que nuestro país, ¿no? Cada cual lo ve de esta manera. Este tema del Salvador, por ejemplo, pues créanme que en el mundo entero está impactando muchísimo. Hay muchos ojos mirando esto, cero delitos, cero no sé qué. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos que obviamente esto es muy discutible y hay cosas muy controversiales aquí, como el hecho de que no siempre hay un juicio justo y tal, que es lo mismo que está replicando Trump, ¿no? Con los inmigrantes, ¿no? De deportarlos
sin un juicio justo, sin un juicio, sin que haya mediación pues de pruebas y demás. Entonces, de alguna manera, esto la gente lo mira con cierta envidia, decir, qué bueno estos países que están invirtiendo de esta manera en seguridad. En lo que tiene que ver con la seguridad física, digamos, la seguridad en las calles y demás, pero está una seguridad que es fundamental, que es todo lo que tiene que ver con delitos, con ciberdelitos, ¿no? Y aquí vemos, hay un estudio muy interesante de McAfee que está referenciado en el documento completo de las tendencias, eh, que habla em, que creo que 7 de cada 10 personas que han sido víctimas de phishing o que han sido víctimas de estas llamadas que les dicen que un familiar necesita dinero y estas cosas, 7 de cada 10 terminan perdiendo dinero. Entonces, el tema ha crecido de una manera brutal, el tema del cibercrimen ha crecido muchísimo. Y viene también un tema que seguramente hablaremos mucho este año, que tiene que ver con la computación cuántica, y es esta posibilidad dice Forrester en un estudio que hay una probabilidad entre el 50 y el 70% que en los próximos 5 años todos los sistemas de encriptación en el mundo puedan ser violados. Eso es brutal. Es decir, que no haya manera de mantener información, bueno, ya no diga, es decir, de todo, bancaria, de datos personales, o sea, muy complejo el tema, de temas de emails, o sea, el no poder tener sistemas de encriptación como los conocemos hoy, pues tendrán que avanzar las compañías de tecnología y aquí seguramente conectados hay muchos expertos en este tema y expertas, pero es un tema que el ciudadano empieza a ver con mucha preocupación y empieza a escuchar noticias que lo van preocupando. Si bien en América Latina hemos sido en general bastante más relajados con el tema de la seguridad informática, pues creo que empezamos a hablar de estos temas sin duda. El otro tema que tiene que ver con la seguridad es un ciudadano que quiere certezas, no quiere opciones sino certezas. Y esto cambia muchas cosas. Esto va a tener un impacto en muchos aspectos. Aquí simplemente es un comparativo que me parece interesante, ¿no? De cómo funciona Google. Aquí hay un ejercicio tomar unas vacaciones en Irlanda. Y pues lo que yo hago en Google, lo he hecho siempre en Google, pues es decirle, me quiero ir 7 días a Irlanda, ¿no? ¿Dónde debería estar? Y lo que hace pues Google es que me da una cantidad de opciones, me da una cantidad de links, algunos patrocinados, otros no. Y yo entro y miro y decido qué quiero, ¿no? Me está dando un menú de opciones. Pues lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa es que la gente está empezando a cambiar el buscador por la inteligencia artificial generativa. Entonces, si yo traslado la misma pregunta a ChatGPT, le digo, quiero estar 7 días en Irlanda, ¿qué debería hacer? Pues ChatGPT no me va a dar opciones, me va a decir, mira, el primer día vas a hacer esto, el segundo día vas a hacer esto, aquí está el link para que reserves, o sea, y muy pronto seguramente me va a reservar automáticamente. Entonces, en este mundo en el cual la gente no quiere opciones, sino que la gente quiere dime qué hago, porque cuando estoy en Google no sé si voy a hacer clic en donde tiene que ser y eso hace parte de la seguridad. Una de las invitaciones para mí, para las marcas, es que vean el concepto de seguridad de una manera integral, no solamente seguridad como seguridad en las calles o seguridad, es muy complejo, o sea, el dame seguridad que nos dice el ciudadano tiene que ver con muchas cosas y una de ellas es esta, dime la opción real, no me pongas a pensar decisiones. Dice Scott Galloway, en un estudio de Netflix determinó que una persona en promedio se toma 50 minutos al día para decidir qué ver. Entonces simplemente, y por eso Netflix te dice, estas son las 10 cosas que más gente está viendo, porque cada vez más quiero que me digas qué veo, no me des opciones. Entonces eso también tiene mucho que ver con la seguridad. Y dice un estudio también de Euromonitor, el 27% de la gente dice que cuando busca usando la inteligencia artificial generativa, un 27% de ellos dice que encuentra recomendaciones de producto más relevantes. Así que esto pues igual lo apoya, ¿no? Y es parte de la transformación que seguramente muchos y muchas de ustedes están ya trabajando y viviendo en el tema de SEO, ¿no? Como lo conocíamos hasta ahora. Bueno, la tercera dice nadie pone atención. Y aquí, como les decía en la introducción, más que hablar
la atención que también, es decir, los niveles de atención en el mundo están bajando, nos hemos hecho más multitasking, lo cual somos bastante malos, el ser humano es bastante malo en el multitasking. Pero más allá de la atención, realmente de poner atención a las cosas, tiene que ver con este disengagement de la vida, ¿no? Como desconectarme de la vida, como que realmente no hay mucho que me llame la atención ni que logre atraerme, ¿no? Hay un estudio dos estudios de Gallup que me parecieron muy interesantes, ¿no? Cómo los empleados están desconectados, particularmente la generación Z, ¿no? No se sienten engaged con su trabajo, más del 50%. Y los estudiantes, en otro estudio que es muy completo, pero saqué solamente esta frase, pero que es muy diciente, en los últimos 7 días, esto es entre estudiantes de 12 a 18 años, en los últimos 7 días he aprendido algo interesante en la escuela, cayó 10 puntos en el último año, lo cual pues parece que no hay nada realmente interesante, ¿no? Que no hay nada que me haga levantarme de la cama, ¿no? Por eso hablamos de este bed rotting, ¿no? Básicamente me quedo en la cama. Siento que el mundo tiene tantos estímulos, me siento tan estimulado de todos lados que prefiero quedarme en la cama, ¿no? Así sea consumiendo más tecnología, pero de todas maneras siento que estoy de alguna manera en un área segura, ¿no? Y pues como parte de este no poner atención, pues creo que todos estamos viviendo, quienes trabajan particularmente en social media, seguramente están viendo pues una caída relevante en sus niveles, en los niveles de engagement que los consumidores tienen con las marcas. Y esto, como les digo, yo quiero, ese es parte del problema, pero quisiera definir el engagement mucho más allá. Ese es engagement con la vida, con lo que está pasando, con los temas que antes probablemente me interesaban y ahora no. Y como parte de esto, pues está ese cuestionamiento también de las redes sociales, ¿no? Este dato, esta gráfica de estadista me parece muy significativa porque miren cómo desde más de una década hemos visto que el tiempo que la gente pasa en las redes sociales crece cada año. 2024 fue la primera vez que este nivel cayó, es decir, es la primera vez que estuvo más bajo. Y esto ya pues nos empieza a lanzar una señal de alerta, ¿no? 64% de la gente dice que se debería limitar la cantidad de tiempo que pasan en redes sociales y un 68% de la gente en Estados Unidos está de acuerdo con que se prohíba el uso de celulares en las escuelas, ¿no? Entonces también empezamos a ver esta necesidad misma de desconectarnos, ¿no? Desconectarnos de las redes, pero también desconectarnos de alguna manera de la realidad. No sé si para ganar mayores niveles de atención o por lo menos para sentir que estamos recibiendo menos estímulos, básicamente. Bueno, la número 4 se llama Real Verso. Pues, ¿qué es el Real Verso, no? Ese redescubrir el mundo real, ¿no? Eso es lo que me parece a mí más relevante. Aquí hay dos datos que quiero compartirles que me parecen curiosos y que ayudan a soportar este interés por el mundo real, ¿no? El primero es esto que se ha llamado el set jetting, que es la idea de visitar los lugares en los cuales se han rodado las series o se han rodado las películas más importantes, ¿no? Este auge que ahora se vive por ir a Tailandia a raíz de White Lotus, por ejemplo, o mucha gente queriendo ir a Corea para ver el mundo en Corea del Sur a raíz del juego del calamar. Y otro tema que es súper interesante es estos Netflix Hub, que son estos espacios que está creando Netflix, ya abrió dos en Estados Unidos, donde lo que puedes hacer es ir a interactuar con las series de Netflix, con las propiedades de Netflix. Entonces, pues evidentemente hay espacios instagramables para que te tomes fotos con las temáticas de las series, habrá juegos, habrá actividades donde te puedes involucrar con lo que son las series y ahora obviamente te venderán merchandising y todo esto, pero es muy interesante que se estén creando esos espacios. Y es interesante porque la realidad es que están ocupando y podrían ocupar muchos espacios, digamos, de tiendas ancla en centros comerciales que se están desocupando a raíz del auge del comercio electrónico. Entonces, si sabemos que hoy ya mucha gente pues prefiere comprar en Amazon muchas de las cosas que antes compraba en Bed Bath and Beyond, que tuvo que cerrar sus puertas, pues ese espacio de Bed Bath and Beyond de repente pues es un espacio para Netflix. O sea, cómo el entretenimiento gana un espacio en los espacios físicos y ese entretenimiento viene de lo digital
viene del entretenimiento a la vida real, ¿no? Que es lo mismo que pasa con esta idea del set jetting, que del contenido baja la realidad y eso me parece que es interesante. Ahora, el tema del mundo real tiene mucho que ver también, y hemos hablado pues mucho de la salud mental, ¿no? En los últimos años. Y este tema también tiene que ver con esos espacios físicos, ¿no? El redescubrir esos espacios físicos y el saber cómo me puedo conectar con la gente real, quizás mediado por la tecnología o no, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el año pasado hablábamos mucho también del deterioro de las aplicaciones de citas, ¿no? Como que la gente ya prefería, están creciendo mucho estos clubes de salir a correr entre gente soltera para conocerse. Es básicamente ese realverso que reemplaza de alguna manera o complementa o de alguna manera compite con las aplicaciones. Y esto pues también tiene que ver, como lo decía, con esa salud mental, con este tema de, estas son unas gráficas que mostraban en diciembre pasado Scott Galloway que me parecieron muy relevantes, ¿no? Dónde hacer amigos, las búsquedas en Google, dónde hacer amigos, miren cómo han crecido exponencialmente, verdaderamente. Me siento solo, cómo ha crecido, ¿no? Con el pico ahí de la pandemia, pero sigue creciendo, digamos, en el largo plazo, dónde conocer gente, ¿no? Y sigue creciendo también de una manera muy relevante. Y quizás si tienen la curiosidad, les recomiendo que entren a esto que se llama friend.com y descubran que a mí me parece que es una mezcla entre algo interesante como para hacer una exploración antropológica y al mismo tiempo me parece algo aterrador, ¿no? Y es básicamente este collar que ustedes pueden ordenar por $90, hacer el pre-order, está en preventa, y simplemente este collar ustedes tienen un amigo o una amiga. Entonces simplemente presionan el botón que tiene este collar y simplemente le cuentan a su amigo o a su amiga lo que les esté pasando, ¿no? Y es una inteligencia artificial que les responde ahora, pues a través de texto en el celular, pero pues muy pronto seguramente a través de voz, el amigo o la amiga les va a conversar y los va a acompañar a comer si están solos, o les va o si salen a caminar, a vivir ese real verso, si salen a caminar por la calle, pues le pueden comentar lo que están viendo y pues ese amigo o esa amiga pues les va a decir qué piensa y les va a contar también sus problemas. Todo detrás pues no hay sino una máquina en realidad. Lo cual pues me parece que es aterrador, pero que es parte de este mundo que seguramente pues otras generaciones entenderán mejor y lo asimilarán como una forma de compañía o de entretenimiento. Y seguramente mucha gente mayor también. Bueno, la quinta de las tendencias se llama el mundo caleidoscópico y aquí básicamente pues hace mucho estamos hablando del mundo líquido y que no se pueden tener categorías y tal, pero el mundo caleidoscópico es mucho más que eso, es un mundo incongruente, contradictorio, inconsistente, es como un caleidoscopio, es decir, nunca te da una imagen clara y fidedigna y una imagen, eh, ¿no? Una resolución eh, completa, o sea, una resolución eh, buena, siempre está moviéndose, ¿no? Entonces no hay verdades, mentiras, no hay bueno ni malo, qué es bueno, qué es malo, si hace quizás un año, 2 años, yo les pregunto a ustedes si matar a una persona, si matar a un CEO es una cosa buena o mala, pues estoy seguro que la inmensa mayoría me respondería que es algo malo, que está mal. Sin embargo, hoy ya sabemos que el 41% de las personas entre 18 y 29 años consideran que el asesinato del presidente de United Healthcare fue aceptable o de alguna manera aceptable, ¿no? Y el total fue el 17%, pero particularmente en esa generación pues más joven estamos hablando de un 41%, lo cual para mí es impresionante. Entonces eso, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No lo sabemos, depende, ¿no? En muchas cosas. Esto es tomado de Vice, que publica cada año su Culture Guide, y el año pasado tenía esta cifra con un estudio que hacía, ¿no? El 86% de la generación Z dice que es normal ser raro y ese 67% de esa misma generación dice que es raro ser normal. Entonces, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo normal? Pues es imposible definirlo, es una incongruencia. La normalidad no existe, no hay realmente un concepto de qué es o qué no es normal. Vivir en lo normal y vivir en lo raro lo mismo que vivir en el pasado y vivir en el futuro, ¿no? Si se acuerdan, el año pasado
hablamos mucho de la nostalgia y cómo las nuevas generaciones estaban sintiendo nostalgia por eras que no habían vivido, lo cual era un fenómeno muy curioso, ¿no? Tenían nostalgia por la década de los 80s o los 70s en lo que nunca habían vivido. Em, yo creo que esa nostalgia o ese peso de la nostalgia evolucionó hacia algo que hoy llamamos el retrofuturismo, ¿no? ¿Qué es el retrofuturismo? Es un poco esa estética que ven ahí a la izquierda, donde estamos combinando elementos del pasado, colores del pasado, ¿no? Elementos del pasado, pero lo miramos con una perspectiva futurista, ¿no? Eh, Ahí también a la derecha, quizás algunos y algunas de ustedes habrán visto Severance, que ahora está teniendo como esta serie de Apple, que está teniendo ahora pues como un momento de auge muy interesante. Y Severance es eso. Si empiezas a verlo, te cuesta mucho entender si está pasando en el pasado, en el futuro. Las computadoras son como de los años 80, pero pues está pasando con una realidad que es más como de ciencia ficción. Entonces, es muy interesante este mundo caleidoscópico, donde es imposible saber si estamos en el pasado o estamos en el futuro. Lo cual me llama mucho la atención. J. Walker Smith habla del botheism, como de esta ambivalencia, ¿no? Como que estamos viviendo las cosas contradictorias al mismo tiempo. Bueno, la número 6 se llama Furia de Testosterona, como les digo, me costó un poco ponerle el nombre, pero en resumen lo que quiero decir básicamente es que estamos en un mundo en el cual eh, hay una tensión entre los géneros, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Y hay una tensión porque en los últimos años se abrió un espacio importante con iniciativas muy interesantes de diversidad para las mujeres que permitieron un avance gigantesco y permitieron un logro de derechos, permitieron un logro de muchas cosas muy relevantes, al punto que pues a los hombres nos cuesta aceptar y entender ese territorio que perdimos o que estamos perdiendo. Y eso duele y duele mucho a los hombres que siempre tuvieron el poder en los países donde siempre tuvieron el poder, de las razas que siempre tuvieron el poder, ¿no? De esta masculinidad que siempre tuvo el poder. Entonces les cuesta mucho y no están viviendo un buen momento, es decir, porque ese avance de la mujer pues ha hecho que el mundo sea diferente y sea un mundo en el cual ese liderazgo milenario masculino pues no necesariamente tenga espacio. Entonces ahí es donde empezamos a ver estas fricciones, ¿no? Em, lo vemos en la gráfica a la izquierda, que es muy impresionante ver cómo el gap entre hombres y mujeres con título universitario, pues vemos cómo las mujeres empiezan a tener cada vez más título universitario versus los hombres. Entonces, pues claro, las mujeres ganan más, tienen mejores trabajos, tal, y esto pues para estos hombres que no llegan a la universidad y que no tienen este nivel de penetración, digamos, de la educación superior, pues inmediatamente pues están se sienten rezagados y ahí es donde viene la reacción. Y también este otro análisis también de Pew que dice que tiene ahí estas líneas entre el employment, el nivel de empleo de los hombres y de las mujeres. Y miren cómo, lo que quiero que miren en la gráfica es esta línea gris que hay en el 2020 que representa la pandemia. Miren dónde estaban los hombres antes de la pandemia. Miren ese pico que hay arriba antes de que se dé la caída del empleo en la pandemia. Miren dónde estaba el pico y miren dónde terminaron hoy o dónde están hoy. Están en un nivel muy parecido. Es decir, los hombres salieron de la pandemia igual que como entraron, incluso un poco más bajo. Si vemos en cambio a las mujeres, miren ese mismo pico a donde llega, el pic que casi toca la línea punteada ya. Y miren cómo sale de la pandemia tocando la línea punteada, es decir, las mujeres salieron de la pandemia con más empleo. No sé si mejor eh, recompensado, creo que en eso también ha habido avances importantes porque por mucho tiempo el tema fue importante y por mucho tiempo el tema estuvo en la agenda, entonces esperemos que haya ganado relevancia. Pero bueno, digamos que empleo, que al final empleo significa ingresos y ingresos significa pues tener, digamos, de alguna manera un nivel de poder dentro de los países y dentro de las familias, pues evidentemente las mujeres salieron con más peso, ¿no? El índice de suicidios en los hombres es mucho más alto.
y es un tema que está preocupando a esos hombres que no lo logran en la vida, básicamente eso. No logra llegar a la universidad, no logra estudiar, no logra conseguir un buen trabajo, no lo logra, y la mujer sí lo logra, y ahí hay un tema muy complejo cultural. Esto también, pero hay una tensión, no solamente desde esto, también hay una tensión política en el tema de género. Si miramos a la izquierda, esto representa los votos por Trump, y ahí nos damos cuenta que básicamente a Trump lo eligieron estos hombres. Básicamente estos hombres de 18 a 29 años fueron los que eligieron a Trump. Están las mujeres y los hombres, como ven ahí, si bien hubo más mujeres que votaron por Trump en el 2024 comparado con los que votaron en el 2020, pero miren cómo el gap en los hombres es mucho más grande, mucho más relevante. Y la gráfica de la derecha es una gráfica interesante que publicó The Guardian, y básicamente lo que hace es tratar de entender lo que se llama el net ideology, es decir, cuál es ese gap entre hombres y mujeres en términos de liberalismo y conservadurismo. Y miren cómo pues desde el año 2000 prácticamente se ha duplicado ese gap, ¿no? Entonces las mujeres moviéndose más hacia el liberalismo y los hombres moviéndose más hacia el conservatismo o permaneciendo en un estado más hacia lo conservador. Miren el punto en el que arrancan los hombres en el 2000 y miren dónde están ahora, no es tan diferente. En cambio, miren las mujeres donde arrancan en el año 2000 y miren en dónde terminan en términos de liberalismo hoy en día, ¿no? O en los últimos años. Entonces, también es bien interesante esta gráfica en ese sentido. Eh, Esto genera la tensión que les hablaba. Pues Mark Zuckerberg pues ya básicamente dijo el otro día en el podcast de Joe Rogan que básicamente a las empresas les hace falta más masculinidad en sus directivos, lo cual pues hace un par de años hubiera sido un escándalo gigantesco que lo hubiera dicho, sin embargo lo dijo y no pasó nada. Y que básicamente había que las empresas tenían que ser más agresivas y que por eso se necesitaba más energía masculina en las direcciones de las compañías, lo cual pues es bien complejo. Pero esto no es un tema de los billonarios ni de Mark Zuckerberg, esto es un tema que ya estábamos viendo en la sociedad. Desde el año pasado, en el reporte del año pasado, habíamos dicho cómo los ciudadanos estaban cada vez menos interesados en que las marcas abanderaran temas de causas sociales o de diversidad o de equidad. Los ciudadanos estaban menos interesados en que las marcas se metieran en ese mundo. Y de hecho vemos en esta gráfica de la derecha cómo pues los empleados que califican las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, pues si bien todavía lo consideran, la mayoría lo consideran bueno y está por encima del 50%, de todas maneras pues ha caído en el último año y en cambio ha subido también aquellos que piensan que están mal estas políticas de diversidad e inclusión. Entonces no es un tema de los directivos de Trump, es un tema de la sociedad. Es una sociedad que no está pensando en términos de diversidad. Ahora, ¿qué pueden hacer las marcas con respecto a esto? Yo siempre digo, pues uno puede quitar los programas de diversidad, equidad e inclusión, puede eliminar todas las ayudas, puede eliminar todos los programas. Lo que no va a poder eliminar nunca es el hecho de que el mundo sea diverso. El mundo es diverso y la gente, y puedes quitarle, como acaba de quitar en Estados Unidos, la posibilidad de que si eres de género no binario, tu pasaporte diga que eres de género no binario, ya no puedes, es que decir que eres hombre o que eres mujer. Eso lo puedes, esa decisión la puedes tomar, pero lo que no vas a poder cambiar es que haya gente trans, porque la hay, y ahí están. Y son seres humanos que viven ahí y que existen y que están naciendo todos los días. Puedes quitar los programas de diversidad, equidad e inclusión de los colegios y van a seguir naciendo niños que en algún momento sean trans. Puede que no tantos, puede que no con algunas diferencias, pero seguirá existiendo y seguirá habiendo gente diversa, ¿no? Eh, entonces, esto como en la parte un poco más dura, y vamos ahora a mirar un poco más optimista para terminar con una mirada un poco más optimista, estas dos últimas tendencias. La primera es microfelicidad. Microfelicidad quiere decir que hay dos términos que estamos redefiniendo en nuestra vida: el término éxito y el término lujo. Esos dos elementos estamos cambiando la percepción de qué significan, ¿no? Entonces estamos definiendo el éxito a nuestra medida y estamos pensando el lujo también a nuestra medida. Nos estamos bajando las barras, nos estamos poniendo en niveles menos exigentes, ¿no? De hecho, hay un estudio de Vice que dice que el 71% de la generación Z piensa que los pequeños detalles son realmente los que importan en la vida, son los que realmente hacen que tu vida sea feliz o no.
No son los grandes logros, ni la compra del primer auto, ni la compra de la casa. No son esos momentos los que hacen la vida significativa, sino los pequeños momentos. Y eso también nos habla de esa redefinición del lujo también. También nos estamos poniendo niveles más simples en la búsqueda de objetivos, ¿no? Aparece esta tendencia interesante en TikTok que se llama el cozy cardio, que es básicamente este cardio simple, es estar caminando, no tengo que correr ni ganarle a nadie, ni correr más que ayer, ni correr más rápido que nadie. Simplemente estoy disfrutándolo y poniéndome la barra más baja, ¿no? El año pasado hablamos también mucho de Ozempic y esto tiene mucho que ver eh, con el ponernos la más fácil, menos sacrificio, más placer y menos sacrificio. Eso tiene que ver con esa microfelicidad. Y la microfelicidad también nos habla mucho de el tipo de contenido que queremos, ¿no? El 28% de los podcasts, que ustedes saben que los podcasts vienen en un crecimiento brutal, el 28% son considerados podcasts de humor. Y eso significa muchísimo. Sí, eso significa que la gente está buscando esos espacios. El crecimiento, un estudio de la BBC mostraba cómo el crecimiento más relevante de TikTok y de Instagram se daba a través de los contenidos del humor más simple, del humor más básico, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues en esta microfelicidad, pues también estamos buscando esos momentos de diversión, de entretenimiento, de un poco de contenidos mucho más ligeros, ¿no? Que nos hagan reír. Y también me acuerdo que el año pasado hablábamos de cómo eh, un indicador era el Festival de Cannes Lions, los premios, los leones que se entregaban en Cannes, habían ido cayendo aquellos leones que tenían que ver con casos de humor o con campañas que usaban el humor. Pues la buena noticia es que en este 2024 que acaba de terminar hubo un repunte, tanto en las campañas de film como en las campañas de digital y de social, hubo un repunte en poder tener campañas mucho más divertidas, otra vez el humor. Entonces, esto es importante porque nos habla también de un consumidor al cual le interesa pues que la comunicación y que la publicidad y que sea más bien contenidos que lo entretengan y lo diviertan, ¿no? Y ahí hay una evidente oportunidad para muchísimas marcas que podrían estar haciendo cosas más divertidas, más distintivas, más emocionantes y menos, ¿no? En los últimos años habíamos visto, digamos, este peso de, ¿no? De solucionar los problemas del mundo, de acabar con la pobreza, de solucionar el aborto, de ayudar, que son muy importantes y que tienen que existir, pero que se vuelven muy complejos cuando nos enfrentamos, digamos, a este mundo tan hostil. Entonces, pues al parecer estamos viendo que en esa mezcla aparece que el humor empieza a ganar terreno. Bueno, y por último, se llama pura naturaleza, la última tendencia. Siempre me gusta decir que cuando hablamos de naturaleza o del tema ambiental, pues recordar un poco de dónde venimos, ¿no? De la rabia, de la frustración, del miedo, ¿no? La rabia de Greta Thunberg o de Extinction Rebellion, ¿no? Estos grupos extremos del tema ambiental. Venimos de ese mundo, pasamos por el doomerism. Acuérdense, hace unos 2 años estábamos hablando de doomerism, que era como que ya el mundo se va a acabar en todo caso, ya esto entreguémoslo, esto ya se fue así y ya, ya disfrutemos porque el mundo se va a acabar, ¿no? Ese es doomerism. Y ahora aparece un tema interesante, el SN Global, que es un portal de tendencias, habla de que la naturaleza se está rebrandeando y aparecen muchas ONGs relacionadas con naturaleza que dicen que están buscando una aproximación mucho más desde la fascinación. Entonces, si antes nos marcaba la rabia, la frustración, el desencanto y tal, de repente hoy la relación que empezamos a tener con el tema ambiental está marcada por la fascinación, ¿no? Hay casos muy bonitos. Esta mujer que se llama Susan Simard, considerada por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo, y esta mujer que tiene un TED Talk que se lo súper recomiendo, si pueden verlo, es fascinante. Ella demostró científicamente que los árboles se comunican entre sí a través con la ayuda de los hongos. Los árboles se pasan señales eh, sobre un incendio, sobre una sequía, sobre las condiciones del suelo
y ella demostró cómo eran esas redes, cómo eran esas redes de conexión, lo cual es impresionante porque es eso, es la fascinación, ¿no? Aquí no están hablando del efecto carbono, ni qué está pasando, ni qué le pasa a cada árbol con la contaminación, estamos hablando de esa fascinación, ¿no? Entonces, hablábamos, como les decía, de ese rebranding nature, ¿no? El mundo, la naturaleza se está rebrandeando. Estamos hablando de un ecopositivity. La naturaleza nos fascina, nos encanta, nos gusta, ¿no? Queremos pasar más tiempo. Empezamos a ver una cantidad y una cantidad de investigaciones que están demostrando, por ejemplo, que las personas que les genera un tema de ansiedad, el manejo del tiempo, por ejemplo, que sienten que no les alcanza el tiempo y tal, se ha hecho una investigación y está probado que si una parte del tiempo del día se dedica a estar en contacto con la naturaleza, de alguna manera se transforma la percepción del tiempo. Entonces, obviamente hay mil investigaciones que hablan de cómo, pues, y que han demostrado, digamos, que pasar más tiempo con la naturaleza, pues ayuda a la salud cardiovascular, a muchas cosas. Pero es ese mundo que nos fascina, ¿no? Ese mundo, esa aproximación hacia la naturaleza, mucho más desde la fascinación, ¿no? Desde un pulpo que se puede volver amigo de una persona, o sea, una cantidad de historias que la naturaleza nos sorprenden y nos emocionan, ¿no? Eh, Está creciendo también mucho el ecoturismo como consecuencia también de esto. Mucha gente también viajando a lugares de naturaleza, evitando el rechazo, ¿no? Lo que vimos el año pasado de la gente en Barcelona tirándole botellas a los turistas para que se fueran, o lo que vimos de Venecia poniendo un impuesto para poder entrar a la ciudad. Entonces, de alguna manera, estos lugares turísticos tradicionales, pues podrían empezar a hacer, y ojalá no que ahora se llenen los lugares de naturaleza de turistas, pero sí empezamos a ver que la gente empieza a buscar estos lugares, como el crecimiento del ecoturismo, pues es impresionante y lo estamos viendo con mucha fuerza. Y bueno, esto es lo último para terminar. Quisiera hablarles de esa fascinación, ¿no? Y este es un proyecto que está adelantando un científico que se llama David Gruber, y lo que dice David Gruber es que están, en mayo de este año, esperan publicar el primer alfabeto para entender todos los bloques del lenguaje, cómo funciona el lenguaje, de cómo hablan las ballenas, cómo se comunican las ballenas. Y la idea es que con inteligencia artificial podamos llegar a descifrar las conversaciones de las ballenas, lo cual es pues fascinante, es esa aproximación a la naturaleza, ¿no? Es esa aproximación desde la biofilia, ¿no? Se llama esta idea de que necesitamos tener a la naturaleza con nosotros, este amor por la naturaleza, como que se empieza a despertar y empezamos a ver fenómenos en muchas partes del mundo, ¿no? Estos grupos de ir a ver, ir a ver pájaros, una cantidad de fenómenos que están pasando y donde las marcas tienen una gran oportunidad, yo creo que para vivir experiencias fascinantes, para ayudar a que la gente se fascine con la naturaleza, pero también seguramente para reforzar también su compromiso ambiental, porque esta es una cosa que es real. La gente sigue diciendo que las marcas pues todavía no han hecho la tarea, tienen una tarea pendiente grande con la naturaleza. Entonces, pues esta es una oportunidad de aproximarse de una manera pues más fascinante. Y bueno, esas son las 8 tendencias. Les agradezco muchísimo y pues nada, como hablamos al principio, pues supremamente dispuesto a que podamos compartir y conversar sobre estas tendencias. Gracias, gracias Juan, como siempre. Me encanta porque cuando hablamos de tendencias, usualmente tienes pues presentaciones de estas que parece el adivino y sacas la bola de cristal y alucinas qué va a pasar. En cambio, me encanta tocar tus tendencias porque es una mirada diferente, casi antropológica, ¿no? Y una mirada a lo que en este momento además es el mundo, porque estamos en la etapa de los cambios, en la etapa, nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Esto que, por ejemplo, arranca con tu mundo hostil. Y tengo que hacer, porque finalmente somos el IAB, eh, esta conexión entre muchos de los temas que tú has mencionado y lo que claramente es el mundo digital, el mundo de la publicidad y el marketing digital, ¿no? Entonces, en este tema del mundo hostil,
Mientras van apareciendo las preguntas, por favor, que aquí en el chat pueden ustedes ponerlas para compartirlas. Eh, Cuando hablamos del mundo hostil y hablamos de todo este tema, por ejemplo, Trump y todo lo que estamos viendo, el proteccionismo, esto de hacer América Great Again y todo este tema que ya ves, además, entre Canadá, México, Panamá, el tema de Groenlandia, todos estos temas que ha tocado Trump. Eh, Hay una parte que sí quisiera preguntarte es, tú has visto claramente en la toma de mando que estaban los Big Five ahí. O sea, estamos hablando que las grandes plataformas están alineadas, digamos, a estos mensajes, a muchos de estos mensajes de Trump. Entonces, ¿cuál es tu idea en cuanto al resto? Porque, o sea, estamos hablando que esos son los Big Five. ¿Y el resto qué? O sea, el resto van a pasarla mal, van a desaparecer. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué crees tú que es el mensaje ahí? ¿Pero te refieres a las otras plataformas A las digitales o a las otras grandes, empresas? claro, a estos grandes, porque, a ver, claramente Elon Musk está metido de cabeza, ¿no? Hoy día estuve en lo de USAID, él mismo ha cerrado el tema, o sea, está metido de cabeza. Tienes el tema de Meta, tienes el tema de Amazon, tienes el tema de Google. Entonces, son estos grandes de la tecnología que están de alguna manera alineados, pues, ¿no? O sea, de alguna manera pro muchos de estos cambios, porque claramente el bastión de la tecnología es un bastión que Trump va a mover. ¿Y qué pasa con el resto? O sea, esa es la pregunta en concreto. ¿Qué crees tú que pasa con el resto? El resto que no son estos grandes cinco, ¿no? Pero que están inmersos en el mundo digital. Claro, a ver, yo creo que de todas maneras hay un peso muy grande como de una agenda, ¿no? En el cual pues difícilmente otras compañías puedan escapar. Pero mira el dato, una de cada 8 compañías en Estados Unidos decidió eliminar sus programas de diversidad, equidad e inclusión. Una de cada 8, o sea, que tampoco son todas. Pero lo interesante es que, por ejemplo, Microsoft anunció que mantenía su agenda de diversidad, equidad e inclusión. Entonces también vamos a empezar a ver cómo pues cada una de estas compañías pues va encontrando también, y esto tiene un impacto pues en la reclutación de talento, tiene pues muchas implicaciones en muchos aspectos. Yo creo que simplemente vamos a ver compañías que se alinean pues de una u otra manera. Ahora, lo que va a pasar, en mi opinión, Baudrillard dice que lo que pasa cuando una tendencia llega al momento más alto, se llama el punto de implosión y se considera el punto de implosión porque es el momento en que la tendencia contraria nace, ¿no? Con lo cual, pues es posible que estemos viviendo el mayor momento del nacionalismo, pues digo, estemos viviendo en los próximos 4 años, no que piense que ya hemos llegado, yo creo que todavía no hemos llegado a lo peor. Pero bueno, ya veremos, pero es posible que en estos próximos 4 años empiece a nacer un movimiento contracultural bien interesante, donde incluya temas de diversidad bien interesantes y ya veremos qué pasa. O sea, en momentos en la humanidad antes donde hemos visto pues bastante, digamos, peso ideológico, pues hemos visto cómo nace una contracultura y nacen cosas muy interesantes. Entonces también habrá que verlo, la expresión en el arte, en el cine, en la música, qué vendrá de estas nuevas eras, ¿no? De esta posmodernidad, ¿no? Pero coincido contigo en lo de diversidad e inclusión. Tú sabes que acabo de venir de un evento eh, del Annual Leadership Meeting del IAB. Oye, y lo que era una agenda fuerte de diversidad e inclusión los últimos 2 o 3 años, esta vez no había un solo tema, te cuento. O sea, entre los ballrooms y en el tema de agenda no había un solo tema dedicado a diversidad e inclusión. Me pareció, pero extrañí, o sea, lo primero que me llamó la atención, ¿no? Eh, me Es está una agenda diferente. Es es una una agenda agenda, diferente. es una agenda diferente. Me está preguntando aquí cuáles de estas tendencias se muestran más en el país de manera local, ¿no? Yo te diría que o sea, en temas, por ejemplo, esto del mundo hostil, esto se da y repercute en todos. Corrígeme si no, Juan, porque finalmente lo que Sí. haga este señor
claramente nos repercute a Latinoamérica, lo acabamos de ver con este Sí, tema, por ejemplo, de la completamente. migración, ¿no? ¿Sí? Sí, yo no creo que haya un, yo no creo, creo, a ver, estas tendencias siempre, este ejercicio es un ejercicio global, donde hay una generalización de muchas cosas. Obviamente cada país está viviendo pues situaciones particulares en lo político o en lo económico, pero yo te diría que no hay un momento en el que yo vea una mayor alineación. eh, es decir, más que una alineación, no hay un momento en el que vea un mayor impacto en Latinoamérica que el que estamos viendo hoy con Trump. Es decir, hay un impacto en el mundo entero, pero en Latinoamérica de manera muy particular. Es decir, se ha referido específicamente a México, pues ni hablar, Brasil específicamente, Brasil, Colombia con su incidente que estuvo a punto de que su economía se fuera realmente al suelo en cuestión de horas. Entonces, realmente creo que para la región y para Perú en particular, pues obviamente no conozco tanto el contexto como lo conocen ustedes, pero me atrevería a decir que estas tendencias se viven en una esfera global y tendrá, digamos, una repercusión todo esto político definitivamente en toda la región. Correcto. En el tema, por ejemplo, de Dame Seguridad, que es una de las tendencias, ¿no? El tema de la privacidad, eso sí lo he visto eh, mucho en agenda, por ejemplo, el tema de la privacidad, y que son temas que hacia Latinoamérica no eran tan de los primeros, tan del top 3, si quieres, de temas, por ejemplo, relacionados a la publicidad o al marketing digital. Europa claramente sí, porque tenía todo este tema del GDPR y Estados Unidos y el tema complejo de su CCPA y su tema de datos por estados, ¿no? Regulaciones por cada estado. Entonces, Latinoamérica como que recién comenzaba a recorrer el camino. Es más, inclusive en Perú tenemos recién un nuevo reglamento de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que va a venir este tema ahora impactarnos? Porque si claramente estamos hablando de que Latinoamérica es uno de los sitios en donde más claramente nos van a llegar estas cosas, eh, este tema de la privacidad que ya han vivido Estados Unidos, Europa, ¿cómo llega a Latinoamérica? ¿Cómo crees tú que nos va a llegar, ¿no? Desde el punto de vista, además, el mismo, la gente de a pie que está, que quiere que haya control sobre sus datos, que se preocupa de los ataques y del robo de sus datos. Entonces, ¿qué crees tú? No, yo creo que Latinoamérica particularmente está muy impactada. Es cierto, yo tengo la impresión que en Latinoamérica ha sido muy común el hecho de, bueno, si te doy acceso a este contenido y me aceptas todas las cookies, pues la gente acepta sin leer mucho ni entender mucho. En Europa, digamos, hay mucho más conciencia de esto y tal. Pero, por ejemplo, yo creo que empieza a ser el tema de phishing, el tema de estas, digamos, de estas situaciones de robos y tal en Latinoamérica empieza a tener mucha fuerza y creo que ahí habrá una prevención muy grande con la tecnología en muchos sentidos. Oye, y para acabar, porque bueno, podríamos hablar también de lo de la naturaleza, que es algo que tampoco en Latinoamérica se tocaba mucho, ¿no es cierto? Los temas de la huella de carbono o temas del greenwash, eran temas que si bien es cierto estaban, por eso te digo, dentro del punto de la agenda, no eran tan prioritarios, ¿no? No se veían tanto, no eran tan exigidos. Pero algo que sí creo que para acabar debemos tocar es el tema de la inteligencia artificial, Juan. Es brutal el cambio que estamos viendo en inteligencia artificial. Es el tema, pero es brutal el desarrollo, sobre todo lo que estamos viendo, como dijiste, en inteligencia artificial generativa, ¿no? Esto es algo que en muy corto tiempo, es más, yo estaba en esta presentación que te cuento y salió lo de DeepSeek y ya habían bloqueado TikTok y ya salían a decir que bueno, que como DeepSeek había en tan poco tiempo reaccionado y que venía una guerra, digamos, sobre las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ves tú que nos va a cambiar esto claramente la vida, ¿no? Y el negocio?
Sí, yo mira, yo siempre, yo creo que, como tú dices, ha sido un cambio fundamental y creo que está presente hoy de manera formal o informal en todos nuestros negocios y en todas nuestras agencias. Está pasando y muchas veces con herramientas aprobadas y validadas por por la compañía y muchas veces simplemente porque la gente en su día a día lo usa y porque ya lo incorporó como parte de su trabajo. Mira, yo creo que el elemento más importante, y es evidentemente un tema del que podríamos quedarnos hablando mucho, para mí lo más importante que yo veo como impacto del negocio es que la generación de contenidos a raíz de la inteligencia artificial va a ser cada vez más fácil, la generación de atención va a ser cada vez más difícil. Y ahí, y ahí por eso nadie pone atención, es tan relevante, porque lo que está pasando y el riesgo que tienen las marcas es que todos los contenidos terminan pareciéndose a lo mismo, optimizados con las mismas herramientas, todo es igual, todo se vuelve un paisaje. Entonces ahí es donde el consumidor pues se desencanta, hay ese disengagement que estamos viendo muchas veces, porque todo se parece a lo mismo, todas las marcas dicen lo mismo, todos tienen lo mismo, porque generar atención va a ser más difícil. Es decir, si quieres te creo 100 posts al día, no hay problema, eso lo puede hacer una máquina, nos demoramos un minuto en generar 100 posts. El problema es quién le va a poner atención a quién los va a leer, quién les va a dar like, quién los va a compartir, quién los va a guardar. Nadie. Entonces, ese es realmente el problema. Entonces, enfocarnos en la generación de contenidos es muy delicado porque la solución para el problema de atención es la creatividad. La solución para el problema de atención es romper los esquemas, es sorprender, es proponer algo diferente. Y eso es lo más duro, eso es lo más difícil. Y eso es lo que hasta ahora la inteligencia artificial generativa, si bien nos ayuda en el proceso, todavía, pues la inteligencia artificial generativa, pues como todos sabemos, se basa básicamente en predecir lo más obvio, lo más correcto, con lo cual, pues es la definición contraria a la definición de creatividad. Entonces, creo que ese es el gran desafío, ahí está el gran tema que tenemos que pensar desde quienes trabajamos en este mundo de la publicidad y de los contenidos de marketing. Bueno, oye Juan, ya nos pasamos largamente la hora. Te agradezco muchísimo. Yo quiero dejarlos a quienes nos acompañan, solamente con un aviso más. Eh, Viene el informe de inversión. Mira que tiene que ver además con nuestros temas de cómo vamos a encarar el 2025. Eh, Informe de inversión se presenta el 6 de marzo en las oficinas de PwC, con quien hacemos el informe anual. Entonces vamos a ver cómo nos fue en el 2024 y qué idea del 2025 nos podemos plantear, ¿no? Que ya estamos en febrero, mira con qué velocidad y con cuántos cambios hemos arrancado el 2025, ¿no? Pero nada, eso es lo que nos toca, así que los invito a todos los que están acompañarnos, vamos a mandar el Save the Date y que nos acompañen en la entrega de este informe con PwC. Entonces, oye, muchísimas gracias, Juan. De más decirles que pueden chequear, como él mismo dijo, sus tendencias, que además están en español y las he visto en inglés, en versión en inglés también, y que por favor también te sigan tanto en tu página web como en tus redes. Así que mil gracias con todos, buenas noches. Perfecto, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Gracias, gracias, chao.